Esta es la estructurada. Miren qué buena que está. La escuela secundaria, conformada por una matrícula de preadolescentes y adolescentes, ahora podríamos poner también estudiantes, ¿no? A veces plantea la necesidad, por variadas circunstancias, de un cierre de sección. Desde el rol del secretario, y acá te puntea todo. Desde el rol del secretario, ojo. Analice qué cuestiones pedagógicas pueden generar un cierre de sección, es decir, las causas. ¿Por qué hubo que cerrar esa sección? Desde lo pedagógico. Pero desde el rol del secretario, medio tramposo, ¿no? A ver, ¿por qué se tiene que producir un cierre de sección? Por abandono Muy bien, abandono interanual y repitencia. Y desde el rol del secretario, ¿cómo te das cuenta de eso? Porque vos tenés que hacer un seguimiento ¿de qué? De la matrícula. De la matrícula. De la matrícula y de los rendimientos, de los resultados académicos de quiénes. De los estudiantes. Entonces, si vos estás haciendo no solamente como secretario, vas a lo que te dice el sistema, además de cargar el boletín digital, además de cargar la sistematización del primer informe de calificación, además de que los preceptores tengan impecables los registros de asistencia, vos sos un secretario que hace un análisis cualitativo de la información en clave pedagógica, como dijimos en reiteradas ocasiones. Te vas a ir dando cuenta que la cosa cómo va. Mal. Mal. Va de mal en peor. Va descendiendo la matrícula año tras año, quizás. Ahora bien, ¿vos qué tenés que hacer con esa información? ¿Compartirla al resto de qué? Del equipo directivo, de conducción. ¿Y a quién le toca cruzar esos datos numéricos o esos indicadores con cuestiones cualitativas, de enseñanza, de evaluación? El directivo. Al director. Entonces, analice, pero desde el rol del secretario, ojo, ¿qué cuestiones pedagógicas pueden generar un cierre de sección? Bueno, nosotros podemos presumir que hay problemas de enseñanza cuando observamos, a través del análisis de los resultados académicos de nuestros estudiantes, altos porcentajes de alumnos con TEP y TED en forma recurrente y que se va agravando, lo que origina un permanente desgranamiento de la matrícula y una alta tasa de abandono interanual. Bien. Porque después, ¿qué te dice? Esta está muy puntualizada. Es un extremo para que ustedes se den cuenta de la diferencia con la otra. ¿Qué te dice? Desde su rol, enumere qué instrumentos le permitirían realizar el análisis anterior. Es lo mismo. ¿No? Es lo mismo. Los instrumentos que son, no solamente el relevamiento numérico de los rendimientos académicos o de los resultados académicos de los alumnos y de la asistencia media y de la identificación de los alumnos con inasistencias crónicas. No solamente el seguimiento, no solamente el relevamiento, sino aparte el análisis en clave pedagógica de esos insumos. Por ejemplo, también nosotros, a través del análisis de los resultados de las comisiones evaluadoras y de los resultados de los periodos de intensificación, nos podemos dar cuenta de que si hacemos un análisis desglosado de los resultados de los periodos de intensificación y de los resultados de las comisiones evaluadoras, los desglosamos. Matemática, ciencias naturales. Ahí vamos a identificar también que las materias son las que tienen más... y las materias que originan la repitencia. Después, qué sé yo, ¿la causa ya es del secretario? No. No. El director es el que se tiene que encargar de hablar con los docentes y hacer el seguimiento con ellos. Entonces después dice, enumere algunas acciones tendientes siempre desde el rol del secretario, prevenir y revertir la situación en el futuro, es lo mismo, ¿no? Es decir, desde el rol del secretario, ¿vos qué tenés que hacer? Insistimos, un análisis de los insumos disponibles en tiempo y en forma al directivo. Y sistematizados. Claro. Para que el director, es decir, es tu obligación sistematizarlo. Por ejemplo, vos le vas a llevar los resultados del primer informe de avance en matemática, pero en las secciones
que tiene más del 20% de TEP o TED, se lo vas a marcar con un gráfico de barras en rojo. Asimismo, en rojo vas a poner todas las materias. Bueno, vos lo vas a sistematizar, ya no hace falta que dé ejemplos, ¿no? Y ahí me parece que, buen día, chicas, es un aspecto muy importante también el ausentismo, porque muchas veces el abandono parte del ausentismo del alumno. Bueno, a ver qué acciones podemos ir haciendo mes a mes en el marco de la resolución 736 para prevenir y para intervenir. Sabemos que todas las escuelas cuentan con un equipo de orientación escolar, pero no es la primera acción. El equipo de conducción debe analizar y debe saber cuál es el grupo, cuál es la sección, con qué preceptor está sucediendo eso y qué intervenciones se pueden hacer. Claro, porque también, a ver, el problema puede ser que se te desgrana la matrícula de segundo, porque el problema está que en segundo se dio una conjunción nefasta de profesores que no atienden a la diversidad y de preceptores que no trabajan bien las acciones preventivas y de intervención en el marco de la 736, ¿no? Eso también puede darse. Si te dan justo el ejemplo en la problemática del cierre de sección de segundo y te piden las causas. Sí, si uno pone abandono, para mí hay que tomar ausentismo, porque es el primer punto de partida para que un alumno abandone la escuela. El cierre de sección se da por la repitencia o por el abandono, pero sobre todo por el abandono, porque si fuese por la repitencia, en realidad no habría que cerrar la sección. ¿Qué habría que hacer? Al contrario. Claro, y por ahí tenemos, revincular, no, pero, hay un montón de cuestiones que se pueden... pero desde la POF, si te repiten, por ejemplo, vos tenías, si los pibes repiten todos en segundo, no van a estar en tercero. Por lo tanto, no vas a cerrar un tercero, vas a reasignar un tercero en un ¿qué? En un segundo. En un segundo, claro. Pero bueno, no hilemos tan fino porque eso no va a salir. Pero bueno, está bueno pensarlo como opciones al momento de quizás la entrevista, porque la entrevista sí están hilando más finito. Entonces, bueno, tener las ideas claras. Después, explicite los procedimientos administrativos a seguir una vez confirmado el cierre de la sección. Eso es lo que vimos hoy, ¿no? Los procedimientos, ahí tienen que hablar mucho de qué, lo estatutario. Tienen que hablar cómo se procede con el titular, cómo se procede con el provisional. Tienen que quedar claro de que no es que porque se cierra segundo sexta, los involucrados son solamente los docentes de segundo sexta. Tienen que nombrar el puntaje anual docente y tienen que nombrar el puntaje de ingreso a la docencia y el artículo 109 del Estatuto del Docente, sí o sí. Y por último, tienen que elaborar una conclusión. Es muy linda esta problemática, ¿no? Porque engloba las dos dimensiones en realidad son 4 dimensiones. La dimensión política, la dimensión pedagógica, la dimensión técnico-administrativa y la comunicacional. La política, ¿por qué? Porque ustedes acá, desde su rol de secretario, no se limitan a hacer lo que tienen que hacer, sino que aparte están analizando por qué ocurrió eso, preocupados por que eso ocurra. Y también piensan en prevenirlo ¿a qué? A futuro, desde su rol. Claro. Y por ahí pensar en que la intervención del secretario es preventiva en algún punto, porque ya en marzo uno puede ir viendo algunas tendencias en los cursos con la asistencia media. No sé si secundaria tiene... Sí, asistencia media. La asistencia media es un punto. Es fundamental. Yo cuando trabajaba de inspector, lo primero que veía era los registros de asistencia para verificar la asistencia media. Porque en primaria hay una planilla de asistencia media que se va haciendo que es muy interesante. Yo creo que la mandaban para secundaria también. Entre paréntesis, lo de asistencia media, tengan cuidado cuando sean secretarios que los preceptores hagan bien los porcentajes. Claro, eso también. Porque después, si uno, cuando está por finalizar el cuatrimestre, analiza también los niveles académicos de cada materia, tiene otro dato más para poder cruzarlo. Quizás van a ver que ese profesor que es tan tradicional o que es por ahí un poco más rígido, tiene menos asistencia que el otro, que por ahí es más accesible, que tiene otras propuestas, que permite el uso del celular, que permite el uso de las nuevas tecnologías. Bien. Ese es un dato que a ustedes los lleva a hacer un análisis pedagógico de la situación. El tema de la asistencia media me daba
un poco de gracia a mí porque yo pedía los registros y estaba mal calculado el tanto por ciento. ¿No? Había que hacer una capacitación para el cálculo de los porcentajes. Bien, bueno, pero eso es una anécdota. No, o a veces pasaba también que uno tomaba 4 secciones y decía, pero tenés un 25% de alumnos que no están viniendo, es un curso. Claro. Es un curso. Claro. Y entonces se queda, no es así. Cuando Sí. empezábamos a hacer el análisis, porque, claro, el número por sí mismo no me dice nada, pero si uno lo compara con algo, me dice mucho más. El número no es nada y es todo. Claro. Porque el número hay que pasarlo de un indicador numérico y cruzarlo con insumos cualitativos para interpretarlo, pero el número es muy importante. Por ejemplo, yo no sé si lo conté ya, el caso de la enfermera que ayudaba a morir a los enfermos terminales de Montevideo, de una clínica de Montevideo. El descubrimiento lo hizo el estadístico de la clínica porque no le daba el porcentaje de fallecidos que había cuando estaban en manos de esa enfermera, cruzando los datos. Y así después empezaron a investigar y llegaron a la verdad. Bien, un ejemplo un poco... José, esto es cierre de secciones, pero también los docentes quedan en disponibilidad cuando se hace un cambio de orientación en la escuela, de modalidad. Claro, claro. Sí, sí. Inclusive en algunas ocasiones han cambiado de turno algunas secciones y también se originan este tipo de cuestiones. Sí, sí. Acá viene otra que la tienen que construir ustedes, no está puntualizada. Entonces es más difícil, ¿no? El seguimiento de la matrícula es una de las tareas del secretario, obviamente, ¿no? En función a esta labor, el director debe tomar decisiones sobre la POF al inicio de cada ciclo lectivo. Usted asume como secretario en una escuela que debe proceder al cierre de una sección. Proponga desde su rol qué intervenciones debe desarrollar para implementar esta acción estatutaria garantizando los derechos de los docentes involucrados. Bien, acá ustedes pueden caer en una tentación. ¿Cuál es? A ver si se dan cuenta. En este modelo de problemática, ¿cuál es el gran peligro para el aspirante? Agarrar de una y ¿qué? Desarrollar ¿qué? Planta orgánica funcional. Claro, decir, bueno, está bien, tenemos que cerrar una sección, vamos a hacer esto con los titulares, esto con los provisionales y esto con los suplentes. ¿Y cuánto va a durar ese coloquio? 5 minutos. Claro, mínimo. 5, 6 minutos, 7 minutos. Por eso, digamos, yo esto lo dije en otras ocasiones, por más que no te lo pida, vos tenés que contextualizar esta problemática. Es decir, todo lo que antes te lo pedía, ahora también lo tenés que desarrollar. Y también le tenés que agregar una que no te lo pide acá. Conclusión. Alguna- Monitoreo. Conclusión. Si es posible, también instancia de monitoreo y, por supuesto, la conclusión. Una evaluación de tu plan de acción, que va a estar si no presentaron recursos, si la SAT revisó toda la documentación y todas las actas fueron correctas, quiere decir que el procedimiento fue bien hecho. Acá no hay mucho misterio. Y esto se lo decimos en función de lo que le fue pasando a muchos de sus compañeros, ¿no? Que cuando pasan por alto el plan de acción al momento de la resolución de la problemática, después pueden llegar a pasar raspando a la entrevista, con mucha suerte. Pero es importante que ustedes lo tengan claro. Si bien, como les decimos siempre, no vamos a discutir con nadie, necesitamos tener claro nosotros a ver qué plan de acción voy a hacer y qué cosas tengo que decir. Ustedes ya tienen un recorrido. Sí. Pero a veces pasa que la gente por ahí leyó mucho, pero no puede pensar en un plan de acción. Y eso hace la diferencia. Porque si no sería una lección oral. Claro. Ustedes ¿no? están resolviendo un problema acá. Es decir, siempre tiene que, a ver, ¿por qué hubo que cerrar la sección? ¿No? Entonces ahí usted tiene que partir de, bueno, todo lo que antes te lo decía puntualizado lo tenés que desarrollar vos solo acá, ¿no? Y esta es parecida a la que nos planteaste anteriormente, porque Es la ahí... misma, nada más que Claro, está planteada de otra manera. Claro, nosotros queremos que ustedes vean otras posibilidades, porque no todas las comisiones plantean las problemáticas del mismo modo, y pensando en esto de la capilla, ¿no? Que a veces se genera como un pequeño conflicto que ustedes lo van a evitar a toda costa, todo lo que le digan en ese momento, bueno, sí, pero tratemos de acordar, si no se puede,
Yo en el coloquio, como dice José, lucho por mi vida y lo tengo que... Así No, Me pasó el año pasado. por eso. Nosotros, de los docentes que estuvieron trabajando en nuestras capacitaciones, gran mayoría logró merituar. Absolutamente casi todos llegaron a la entrevista, salvo muy pocas Muy excepciones. poquitas porque, bueno, Sobre en todo algunos casos que anduvieron muy bien, no les tomaron entrevista. Sí, también. En secretarios más que en directivos. Secretario, Pero los problemas que hubo fue que en la capilla, por ahí el que se preparó con nosotros tenía una mirada distinta a los otros dos. Y en algunos casos aflojaron. Y claro, es difícil. Si dos tienen una mirada y vos tenés otra, es medio difícil. Y eso fue negativo. La verdad que fue negativo. Entonces, yo creo que en esas situaciones, ustedes, bueno, ya no lo van a convencer en 15 minutos, sobre todo si no tuvieron un encuentro previo con ellos. Entonces, ustedes, por más que está mal y que van a sacar nota baja, hagan la diferencia desde lo que ustedes piensan y no se van a sacar ni un 8, ni un 9, ni un 10, pero pueden pasar a la entrevista marcando la diferencia. No, ¿por qué no van a sacar ni un 8, ni un 9, ni un 10? Porque no hay coloquio, porque el coloquio es articular la palabra y acordar, y ahí no hay acuerdo. Pero por lo menos que la comisión evaluadora se dé cuenta que ustedes están acertados y los otros están equivocados. claro. Y aunque sea... Intercalar, la idea que nosotros pensábamos con José, porque lo hablábamos, es que, bueno, se desarrolla el coloquio y ustedes intercalen este plan de acción sin decir que es el plan de acción. Claro, por ejemplo, decir... Por ejemplo, si hablamos de la situación que tenemos a resolver, bueno, ustedes lo pueden desglosar cuando les toca a ustedes. Nosotros pensamos y tendríamos que... No, por ejemplo, si empieza uno de los compañeros de terna directamente a decir, bueno, los titulares hacemos esto, esto y lo otro. Bueno, entonces, sí, es cierto, todo lo que planteas vos es correcto, está en el marco del estatuto, pero a mí me gustaría previamente reflexionar sobre cuáles pueden ser las causas de un cierre y cómo debemos manejarnos nosotros a futuro para prevenirlo, ¿no? ¿Entienden? Como intercalar la información, que es lo más difícil, pero bueno, no les va a quedar otra. No nos va a quedar otra, porque si el coloquio se pone tenso, eso lo ve la comisión. Entonces, bueno, ustedes pueden con eso, porque aparte tienen recursos para hacerlo. Hay que estar tranquilo. Quiero contar de mi experiencia que rendí para directivo en 2 instancias, ahora salí bien, como directivo sí salí bien. Bien, vamos. Sí, para CENS y secundaria. Y con notas también muy buenas. Vas bien, Desde mi postura, definí todo en el coloquio con mi terna. Iba punteando yo sola el plan de acción y los otros iban adecuando a mi postura, pero siempre traté de enmarcarlo bien y que todas las pautas estén consignadas bien punteadas, porque si íbamos a hacer una reunión, los 3 tiempos, le marcaban mis compañeros cómo se debían hacer, y todo coincide, o sea, me escuchaban, punteaban. Pero no siempre ocurre, Gabriela. Claro. Pero a veces... A mí particularmente, el año pasado rendí para secretaria, y me pasó que no pudimos ponernos de acuerdo. Y cuando nos dieron la devolución, ahí las otras 2 personas se dieron cuenta que era por donde vos decías, claro. Sí. En resumen, la problemática era sobre, éramos nuevos en la institución y cómo íbamos a conocer todo lo que hay en la escuela. Y teníamos que empezar hablando sobre las plantas orgánicas, tanto analíticas como funcionales. La POF y la POFA, claro. Claro, y no, me porfiaban que eso que no era por ahí. Claro. Y bueno, se hizo difícil. Y otra cosa que también lo vivencié ahí en la capilla, fue que, por ejemplo, el problema ya está definido. Entonces dice, no, pero el problema ya está definido. Siempre pasa eso. Siempre. No, tenemos que ver las causas del problema, o sea, de pasar de ver al diagnosticar. Le digo, es fundamental. Le digo, porque si no ya vamos con un problema preestablecido, pero no sabemos dónde está. Eso ahí tenemos que detectar.
Para directivo eso es básico, para secretario no tanto, pero para directivo es básico eso. Y esa es causa de muchos desaprobados. ¿Por qué? Porque ¿qué te Porque dice? dudaron. No, Claro, porque los chicos ya me decían, no, pero el problema ya está, no, pero hay que detectarlo. ¿Dónde está? ¿Cuáles son las causas? el ver con el diagnosticar, ¿no? Entonces, como te dicen, usted asume como director en una escuela donde se elevada la tasa de repitencia, ya está el problema. No, no está el problema, eso es un dato. El problema lo tenéis que construir. ¿Por qué repiten? ¿Quiénes repiten? ¿Qué materias causan la repitencia? ¿Cómo se enseñan esas materias? ¿Cómo se evalúan esas materias? Si no, ¿qué plan de acción vas a hacer? Claro. Entonces muchos dicen, porque nos pasa, nosotros hablamos con todos los que van rindiendo, ¿y qué nos dicen? Que tuvieron un problema en la cabilla porque planteaban, no, el problema ya está. No, el problema lo tenés que construir. En secretario no es tan así, porque es más técnico-administrativo, pero en directivo Bueno. es ineludible. Y en secretario igual, pero no tanto como en directivo. En directivo ya das mal, si no. Claro. Pero Qué claro, bueno que te eso- escucharon, ¿eh? Eso le pasa a la Sí, gente. sí, Por ahí sí. estudió mucho, pero no pensó en la resolución en sí misma de las problemáticas. Entonces se quedan en algo tan amplio que es difícil después también abordarlo. Acá, por ejemplo, la diferencia sería ir de cabeza a decir, con los titulares hacemos esto, con los provisionales hacemos esto y Claro. con los suplentes hacemos esto. Distinto es decir, bueno, el cierre de sección se puede deber a tal y tal circunstancia. Nosotros desde nuestro rol de secretario tendríamos que haber considerado tales cuestiones para evitarlo. Ahora ya está, se produjo, pero a futuro vamos a tener tales planes y tales seguimientos desde nuestro rol para evitarlo. Claro. Y después también establecer un monitoreo y una evaluación, hablar aunque sea de monitoreo y evaluación, y mencionar de qué manera vas a monitorear y evaluar. El monitoreo lo vamos a hacer al momento de implementar la acción, si no hay quejas, si tuvo todo claro, si los puntajes de titulares que nosotros teníamos relevados eran correctos, y la evaluación final va a ser si no se presentaron recursos y si la SAT no observó ninguna de las acciones que nosotros ejecutamos.